Personalmente consideré muy importante estar con ustedes el día de hoy porque creo que el tema climático es absolutamente complejo. Y sé y entiendo que también para el periodismo resulta a veces bastante difícil transmitirlo al ciudadano. No porque no sepamos cuáles son las consecuencias de lo que viene ocurriendo a nivel del planeta con eventos climáticos extremos como consecuencia del cambio climático. Creo que eso es lo que nos hace más conscientes. Deslizamientos, heladas, sequías, cambios en las corrientes marinas, etc. Es probablemente el reflejo más evidente. Pero donde se genera más complejidad es cuando empezamos a ver otros componentes del cambio climático que pasan ya no solamente por los efectos prácticos o las consecuencias materiales del cambio climático, sino por lo que viene ocurriendo a nivel de las negociaciones en el ámbito internacional. Entonces, consideramos importante en el Ministerio del Ambiente tener esta reunión con periodistas porque creemos que es bueno introducir el interclima intentando presentar un poco todas las piezas de un rompecabezas que tiene muchas fichas, tiene muchas piezas y que intentamos graficarlo con un interclima en una figura que genere entendimiento y que nos permita seguir avanzando en las acciones que estamos adoptando para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y para ser un poco esquemático y práctico en esta breve presentación, permítanme decirles que como yo veo el tema climático es con estas variables. Hay tres grandes definiciones o tres grandes conceptos cuando hablamos de cambio climático: vulnerabilidad, mitigación y adaptación. Son los tres grandes conceptos desarrollados a partir de las negociaciones y las discusiones sobre cambio climático, pero cada uno de estos se da en el nivel nacional y en el nivel internacional, y cada uno de estos tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Entonces es como un cubo de Rubik, ¿no? Uno tiene que ir poniendo las piezas para tratar de entender por qué es tan complejo este tema del cambio climático. Y permítanme iniciar esta presentación tratando de poner las piezas en conjunto. Y lo primero que debo señalar es que muchos sabemos que hay una gran complejidad y una gran dificultad para avanzar en el ámbito de la negociación internacional. Probablemente muchos ya conozcan que en la COP de Bali, donde se establecieron dos grupos de trabajo para establecer nuevos compromisos y nuevos acuerdos en relación a el protocolo de Kioto, se planteó que para la COP de Copenhague, desarrollada en el año 2009, se debían cerrar estas negociaciones y debíamos tener a nivel mundial un nuevo grupo de compromisos con un nuevo periodo de compromisos, y a su vez debíamos haber solucionado una serie de otros problemas vinculados al financiamiento, al mecanismo de desarrollo limpio, etc. Todos sabemos, sin embargo, que la COP de Copenhague, algunos consideran que fue un gran fracaso. Otros consideran que, si bien es cierto fue un fracaso, hubo una pequeña luz de una linterna con las baterías bajas que nos permite seguir pensando en que podemos tener una respuesta. ¿Por qué? Porque se suscribió un acuerdo no necesariamente vinculante, llamado el Acuerdo de Copenhague, no en el ámbito de las Naciones Unidas, donde se estableció un conjunto de medidas que luego se han venido desarrollando en las siguientes dos conferencias de las partes, de Cancún y de Durban. Pero lo que definitivamente viene ocurriendo es que vamos a llegar al mes de noviembre a la COP número 18 en Doha, y lo más probable es que veamos terminarse el protocolo de Kioto sin que necesariamente se establezca un nuevo compromiso para su continuación. Y lo que ocurre es que si se deja morir Kioto, lo que vamos a tener es que no va a haber un nuevo protocolo sino hasta el año 2015, y este entraría en vigencia el año 2020. Entonces, en el ámbito internacional hay una complejidad, hay una dificultad, hay un cambio significativo en los bloques económicos tradicionales que hacen que hoy día los países se organicen de distinta manera en función a sus propias dinámicas e intereses vinculados al tema climático. Las islas se agrupan entre sí, los países insulares, por su altísima vulnerabilidad. Los países de renta más baja o los países más pobres se organizan entre sí pensando que deberían ser los beneficiarios del financiamiento. Los países de alta diversidad biológica y de renta media, como el Perú, se organizan en función de la importancia que tienen, por ejemplo, los bosques como captura de carbono. Los países desarrollados están divididos entre sí. Europa no necesariamente responde a lo que plantea los Estados Unidos. Y a su vez tenemos la situación de países emergentes, los famosos países llamados BASIC,
que son países emergentes que están incrementando significativamente sus emisiones, pero que no necesariamente quieren asumir los compromisos de los países desarrollados. Entonces, es un asunto complejísimo, y ese solamente es el ámbito internacional. ¿Qué nos va a traer Doha? Es absolutamente incierto, porque si bien es cierto, en Durban en el 2011 se establecieron una serie de compromisos, no necesariamente en las reuniones preparatorias se ha confirmado que en Doha se van finalmente a cerrar. Y en consecuencia esta dificultad en el ámbito internacional también nos genera una dificultad en el ámbito interno, porque el ámbito internacional establece los compromisos de los países para avanzar en relación al tema climático. Y miren ustedes que esta es solamente una variable, y que le he dicho de la manera más resumida posible, porque cada uno de los puntos de esta variable internacional ya es compleja de por sí. Pero entonces vayamos al tema de la vulnerabilidad, la mitigación y la adaptación. Ya dijo el viceministro Quijandría que el Perú es un país altamente vulnerable a las consecuencias o los efectos del cambio climático. Como dicen distintos reportes y como dicen las comunicaciones nacionales remitidas por el Perú a la Secretaría del Convenio sobre el Cambio Climático, el Perú es un país vulnerable por ser el país con mayor presencia de glaciares tropicales en el mundo, que están en un severo retroceso, especialmente los de mayor altitud, porque dependemos fuertemente de la energía hidráulica y definitivamente una de las consecuencias del retroceso de los glaciares es una pérdida del stock de recursos hídricos, porque tenemos ubicada la población fundamentalmente en la zona desértica, donde justamente menos agua hay, porque finalmente tenemos una agricultura de costa que está permanentemente sometida a procesos de salinización que definitivamente se pueden incrementar si se incrementa el nivel del mar, y por muchas otras consideraciones. Y ese es el ámbito interno. Pero a nivel de un ámbito global, el Perú es un país vulnerable por las consecuencias que se presentan por el fenómeno del Niño. Y miren ustedes que sobre el fenómeno del Niño los meteorólogos hoy día tienen tantas dificultades para tomar decisiones. Yo soy abogado de profesión, con lo cual me cuesta bastante más trabajo entender lo que a los meteorólogos ya les cuesta trabajo entender. Pero hoy día se habla de un Niño 1-2, que es el más pegado a las costas, de un Niño 3, de un Niño 4 y una zona 3-4, las ondas Kelvin y todo lo que significa si se produce un calentamiento más hacia la zona de Oceanía o más hacia la zona del Pacífico pegado a las costas peruanas. ¿Qué cosa significa? Y en consecuencia ustedes han visto en todos los informes del Estudio Nacional de Fenómeno del Niño que nos ha costado trabajo sacar una conclusión como Estado respecto a la probabilidad de que exista un fenómeno del Niño. Ya hoy día se ha descartado felizmente que pueda existir un niño severo, que pueda existir un niño moderado, y en realidad lo máximo que se podría esperar es un niño leve que no va a tener consecuencias severas en el país. Pero igual esos análisis se tienen que seguir dando a nivel de este grupo de entidades del Estado que viene trabajando. Y eso obviamente tiene un efecto en corrientes marinas, y esto a su vez tiene un efecto en actividades económicas como la pesca, de la cual el Perú es fuertemente dependiente. En consecuencia, miren ustedes ya la complejidad solamente en el ámbito interno en función a nuestra característica de país vulnerable, sin perjuicio de lo que significa la dificultad que se da en la negociación en el ámbito internacional. Y si pasamos al tema de la mitigación, en el tema de la mitigación hay que ver dos cosas. Primero, ¿qué emitimos y por qué emitimos? Y en realidad, ¿qué cosa representa para un país en crecimiento la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden producir? Y el reto de un país como el Perú es que el crecimiento sea bajo en carbono. Dicho de otra manera, que el crecimiento del país, que implica obviamente un crecimiento de las actividades económicas, no signifique que estas a su vez vienen aparejados con un incremento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la tradición. O sea, los países que más han crecido, lo han crecido con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hoy día se plantean las economías bajas en carbono, hoy día se habla de la economía verde, hoy día se habla justamente de divorciar estas líneas de crecimiento económico con lo que implican las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para lograr eso necesitamos adoptar una serie de medidas. Necesitamos desarrollar tecnologías limpias, necesitamos incorporar en la variable económica la consideración climática, para que sepamos que el crecimiento económico viene habitualmente aparejado de emisiones que tenemos que intentar reducir para poder desarrollar un conjunto de acciones a nivel sectorial que nos permitan justamente divorciar este crecimiento del incremento de emisiones. Y esto obviamente nos lleva a un dilema. El Ministerio del Ambiente es el punto focal, es el centro, es el responsable de las cuestiones vinculadas al cambio climático.
Pero el Ministerio del Ambiente no puede hacer esto sin la responsabilidad asumida por los otros sectores. Nosotros no podemos trabajar en economías bajas en carbono si no se hace desde el Ministerio de Transporte, si no se hace desde el Ministerio de Agricultura, si no se hace desde el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Y por eso el Interclima es un espacio de encuentro, es un espacio que nos permitirá intercambiar ideas sobre cómo podemos orientarnos a ser un país de bajas emisiones o un país con una economía verde o una economía baja en carbono. Y eso es el tema de las emisiones. Y miren ustedes lo interesante que probablemente va a ser presentado en el Interclima. El Ministerio del Ambiente viene trabajando en el nuevo inventario de emisiones. El que ustedes conocen es un inventario que tiene como base el año 2000. Se está actualizando el inventario de emisiones con año base el año 2009. Y ya se ha presentado un informe preliminar. Y este muestra algunas modificaciones, felizmente un crecimiento que pareciera empezar a divorciarse de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es positivo, y por una serie de decisiones que se han venido adoptando, no necesariamente con una consideración climática, pero que han tenido un efecto en la cuestión climática. Pero otra cosa que nos muestra es la importancia que tiene la manera como se recoge la información para que podamos saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Y eso es complicadísimo, porque no necesariamente la información que se levanta alrededor del tema bosques, la información que tenemos alrededor del tema transporte, la información que tenemos alrededor del tema pesca, alrededor del tema industria, nos permite sacar conclusiones exactas, con lo cual la metodología para hacer el inventario se complejiza. Y es por eso que el Ministerio del Ambiente se ha propuesto establecer una guía, un patrón de cómo debemos tener información para poder tener actualizado nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Porque si no tenemos el inventario, no sabemos hacia dónde podemos ir. Si no sabemos qué tenemos como base, no sabemos hacia dónde nos podemos conducir. Entonces el Interclima va a ser también una gran oportunidad para planificar, para establecer cómo debemos organizar nuestra información, para saber cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Y esto tiene que ver, miren que me estoy en el tema de mitigación y solamente me he quedado en el tema de emisiones, pero falta desarrollar todo aquello que está vinculado al tema de captura, es decir, cómo podemos reducir o cómo podemos capturar emisiones. Y acá vienen un conjunto de acciones que tienen que ver, por ejemplo, con los NAMAs, este término que se utiliza tan comúnmente entre los expertos de la cuestión climática, pero que no necesariamente es entendido por todos, que son las acciones nacionalmente apropiadas para justamente orientarnos a una disminución de las emisiones. Entonces, el Ministerio del Ambiente viene trabajando en un NAMA de transporte, también en un NAMA de ciudades, un NAMA de agricultura y NAMA de residuos. Es decir, identificando nuestra realidad, tenemos que hacer el NAMA, que es las acciones nacionalmente apropiadas, ¿no? Tenemos que ver qué tenemos que hacer como país para que cada uno de estos sectores pueda desarrollarse con una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cada NAMA es una complejidad en sí mismo. O sea, ya, entonces voy trayendo un poco lo que ya venía diciendo. Hay una complejidad en el ámbito internacional, somos un país vulnerable, somos un país que se quiere orientar a hacer una economía baja en carbono, que tiene que conocer cómo está y que tiene que prepararse para capturar este carbono que hoy día se emite a partir de enfoques sectoriales: transporte, pesca, industria, residuos, etcétera, bosques, etcétera. Porque si no hacemos un NAMA, no establecemos el instrumento de planificación. Y por eso el Ministerio del Ambiente viene trabajando con otros sectores y liderando lo que se llama el Plan CC, que es un análisis de prospectiva para ver escenarios futuros y para ver cómo podemos justamente establecer una economía baja en carbono a partir de una identificación de lo que tenemos. Y esto es reducción de emisiones. Pero en este segundo gran ítem, segundo gran tópico, hay el otro tema: captura. Y esto tiene que ver con los sumideros de carbono. Y en el tema de sumideros de carbono, el elemento central, los bosques. Y entonces acá viene toda esa otra gran discusión, que es el tema de REDD, reducción de emisiones por deforestación o degradación. Es decir, el rol que juegan los bosques como sumideros de carbono y cómo los proyectos REDD deben constituirse en un incentivo que permita mantener el bosque en pie, pagando por el servicio ambiental que este bosque presta.
o servicio ecosistémico, para ser más claro, que este bosque presta. Y en el Perú ya se están dando algunos contratos vinculados al tema red, aunque a nivel internacional todavía no se han tomado las últimas decisiones de cómo va a funcionar el tema red. Y le toca a este ministerio velar porque este tipo de acuerdos se haga en beneficio del bosque, para garantizar la permanencia del bosque y garantizando la titularidad de aquellos que están en el bosque, en especial las poblaciones indígenas, para evitar lo que en el mundo se llama los carbon cowboys, que es gente que sale a hacer contratos que pueden ser lesivos o dañinos a las poblaciones que habitan en el bosque. Y ese es otro gran tema en la cuestión climática, sobre lo cual al Ministerio del Ambiente le toca cumplir un rol muy importante. Entonces miren ustedes, cada uno de los temas es una complejidad en sí mismo. Y finalmente está el tema de la adaptación. Entonces tenemos el tema de la vulnerabilidad, tenemos el tema de la reducción o mitigación y tenemos el tema de la adaptación, que implica la adopción de medidas adecuadas para contrarrestar las consecuencias del cambio climático. No es que las consecuencias del cambio climático no se van a dar, las tenemos encima. Lo que tenemos es que adaptarnos para minimizar las consecuencias de ello, para saber que los eventos climáticos extremos no nos van a afectar de manera significativa. Esto implica justamente tomar acciones en función a las áreas donde somos más vulnerables. Cómo debemos organizar las pesquerías, cómo debemos desarrollar infraestructura de captación del agua que deshiela por el proceso de glaciación, cómo debemos organizarnos a fin de evitar cambios de uso del suelo no deseado, cómo podemos manejar nuestros cultivos para evitar que se sigan perdiendo hectáreas, cómo podemos manejar la tierra para evitar que se produzcan procesos de desalinización. Entonces, son un conjunto de acciones que se deben adoptar y que pasa por ejemplo, conocer, respetar y valorar las prácticas tradicionales. Las poblaciones indígenas y las poblaciones nativas del país han sido capaces a lo largo del tiempo de adaptar cultivos, de adaptar prácticas de riego y adaptar y desarrollar un conjunto de formas que les permite adaptarse a las modificaciones climáticas, que en el pasado pudieron haber sido variabilidad climática, pero que hoy día son cambio climático. Y es importante saber cómo las poblaciones desarrollan estas prácticas e intentar que estas prácticas puedan ser replicadas en otros lugares del país. Es importante a su vez tener en cuenta cómo las ciudades deben adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Si ciudades de la costa peruana, que habitualmente son ciudades con poca precipitación, van a verse expuestas a mayores lluvias, en consecuencia tenemos que establecer nuevos patrones de construcción, porque definitivamente, o si no, vamos a tener problemas como los que ocurrían en Piura cada vez que se presenta un fenómeno del Niño severo. En consecuencia, el tema de adaptación es un tema de todos. No solamente es del agricultor, que tiene que ver cómo se adapta, tiene que ver con las ciudades y tiene que ver con la Amazonía. Los modelos más dramáticos vinculados al tema climático en Amazonía señalan que esta tenderá a un proceso de sabanización, es decir, básicamente presencia de pocos árboles y pasturas mayores, fundamentalmente un ecosistema como el que se presenta fundamentalmente en África, y que básicamente van a quedar algunos relictos de bosque, especialmente en la zona peruana, y el mayor proceso de sabanización se daría en la zona brasileña. Esos son modelamientos, no estoy diciendo que eso se vaya a dar, pero en todo caso los modelamientos sobre el tema climático que se han dado a nivel internacional y que el propio señor Stern o doctor Stern los planteó en su momento, se están presentando por lo menos hasta ahora en su manera más extrema. En consecuencia debemos saber cómo nos vamos a adaptar, cómo vamos a adaptar las áreas protegidas a las consecuencias del cambio climático, cómo vamos a adaptar a las poblaciones dependientes del bosque a las consecuencias del cambio climático. La presencia regular, reiterada de heladas en la Amazonía tiene consecuencias y no ha sido algo tan habitual en el pasado. En consecuencia debemos adaptarnos y debemos saber adaptarnos en los distintos ecosistemas, en los ámbitos urbanos, en los ámbitos rurales. Y acá juega un elemento fundamental, el presupuesto público. Porque alguna vez un estudio hecho por un grupo de organizaciones de la sociedad civil mostró, y eso no es una cosa exclusiva del Perú, que los presupuestos públicos no están organizados en una lógica climática. Es decir, no necesariamente los recursos se organizan para contrarrestar las consecuencias del cambio climático. Y tenemos que tender a mejorar estos presupuestos públicos y la manera como se deben organizar nuestras necesidades
para poder captar los recursos necesarios para atenderlas, tanto de presupuestos públicos como de la cooperación internacional. Miren ustedes que uno de los acuerdos sí felizmente logrado alrededor del tema climático es los aportes que van a dar los países desarrollados significativos para atender estas consecuencias, y por ello se está creando el Fondo Verde. Se ha tomado la decisión hace 2 días en Corea que la sede del Fondo Verde será Corea del Sur, y este es un mecanismo que permitirá a partir del año 2020 captar 100.000 millones de dólares anuales, y hasta el año 2015 10.000 millones anuales, me parece, que están orientados justamente a atender a los países en vías de desarrollo en cuestiones vinculadas a adaptación y en cuestiones vinculadas a mitigación. Y al Perú, ¿qué le toca? Organizar su administración pública y organizar sus presupuestos para poder calzar las necesidades con esta oferta de recursos que va a haber en el futuro. Por eso el Ministerio del Ambiente está trabajando en el Programa Nacional de Gestión del Cambio Climático PRONAGEC, que a su vez va a ser presentado en el Interclima. Ven ustedes la complejidad del asunto. Es un rompecabezas de miles de piezas, es un rompecabezas complicado, pero lo que sí puedo señalar, felizmente con cierto nivel de satisfacción, es que felizmente el Ministerio del Ambiente está avanzando en sus tareas para poder atender lo que significan las consecuencias del cambio climático. Y creo que el Interclima es una gran oportunidad. Y por ello le pido a ustedes, señores y señoras periodistas, que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a hacer de conocimiento público lo que el Ministerio del Ambiente y otras organizaciones están trabajando, porque creemos y queremos que el Interclima se convierta en el referente de la región respecto a los temas de gestión de riesgo del cambio climático. Y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a poder hacer. Muchas gracias.